La mayoría de las métricas nos están marcando una dirección muy clara de a dónde se dirige el mercado. Ahora bien, hay un grupo concreto de datos que son preocupantes. Vamos a ver los pros y los contras de que el mercado siga subiendo de Bitcoin, Ethereum y XRP para entender bien qué podría ocurrir en el mercado durante los próximos días. Vamos a comenzar con XRP y es que tenemos una señal muy positiva después de mucho tiempo. Hemos vuelto a entrar en el Taker by Dominant, es decir, donde dominan las compras. Esto es el dato del CVD, que es básicamente un dato de los exchanges que nos ayuda a medir el volumen que tenemos de compras y de ventas. ¿Qué es lo que ocurre? Que por fin hemos entrado en una zona atractiva, en una zona donde el precio les interesa a los inversores y llevamos ya varios días con el CVD en verde, donde dominan los compradores. Y esto ha ocurrido siempre antes de grandes movimientos. Mirad por aquí la acumulación que hemos tenido y luego la subida hacia el all-time high. Por aquí exactamente lo mismo, acumulación, y a partir de ahí hemos comenzado a subir. Es cierto que no es un dato rápido, tarda su tiempo porque una acumulación no es rápida. Compras pueden ser rápidas, ventas también, pero la acumulación tarda un proceso de tiempo determinado. Entonces ya hemos entrado en ese proceso, lo cual es positivo. La última vez tardamos entre 5 o 8 semanas aproximadamente en hacer ese proceso de acumulación, pero eso sí, había un requisito y es que el precio se mantenga en una zona similar, en un rango en el cual esté trabajando, que no haya mucha volatilidad. Y eso lo estamos viendo porque los datos de dirección activas también se están comprimiendo, es decir, es posible que entremos ahí en esa zona de acumulación de XRP durante un periodo un poco más largo. Sería la verdad que fantástico porque eso prácticamente nos asegura el camino hacia un nuevo all-time high. Aunque es cierto que a corto plazo tenemos cierta presión, tenemos ciertas ventas que van entrando hacia los intercambios, no cesan desde la caída, son constantes, no son muy fuertes, pero son constantes y es algo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, vamos a irnos a Bitcoin y comenzamos como siempre con los ETF, los Spot ETF. Vemos que el día de ayer no tenemos nada, 40 millones de salida, pero en un mercado así no representa nada, ni bien ni mal, están todo el mundo expectantes. Ahora vamos a ponernos con unos datos que son muy interesantes para entender mucho mejor qué está ocurriendo. Comenzamos por este primer dato, Short Term Holder Realized Profit and Loss. Básicamente nos indica los tenedores a corto plazo, la cantidad de beneficios o de pérdidas que están realizando. Y si nos vamos a un histórico, la verdad que esto ha funcionado en toda la historia de Bitcoin muy bien, pero si nos vamos a un histórico algo más reciente, vamos a comenzar por ejemplo por agosto de 2023, ¿qué nos encontramos en este dato del Short Term Holder Realized Profit and Loss? Y es que cada vez que nosotros entrábamos en esta zona en pérdidas, solía marcar una zona muy atractiva ya para el precio, muy atractiva antes de una subida. Lo podemos ver perfectamente por aquí, lo volvemos a ver por aquí, subida, lo volvemos a ver por aquí de nuevo, otra subida más. Prácticamente cada cosa que venía después era un nuevo all-time high. ¿Qué tenemos ahora? De nuevo la cantidad de pérdidas de los short-term holders ha entrado en esta zona naranja después de la caída reciente. Asusta, entiendo que es una situación complicada, pero también tenemos que ver la oportunidad que nos ha dado en los puntos anteriores. Eso sí, igual que con la métrica anterior de XRP, esto no es de hoy para mañana. El precio puede estar varias semanas en un mismo rango, bajando un poquito, asustando, liquidando, subiendo, pero la dirección la está marcando muy bien el dato del Short Term Holder Realized Profit and Loss. También nos ayuda mucho a determinar esos puntos máximos cuando tienen mucho beneficio, alrededor de un 20%, los tenedores a corto plazo, es donde empezamos a tener ciertos problemas y ciertos riesgos de retroceso. Muy importante esta métrica, la vamos a seguir vigilando durante un periodo de tiempo importante hasta que salgamos de este rango y sigamos subiendo. Otro dato también muy importante, que también va relacionado con los short term holders, pero en este caso con la métrica SOPR, que es el ratio de beneficios o de pérdidas con los cuales se están moviendo. ¿Qué nos dice este dato? También nos dice una situación muy similar. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la zona roja, short term holder sell in loss, es decir, los tenedores a corto plazo están vendiendo en pérdidas. Ahora mismo estamos en esta zona, pero fijaros cómo se comparte un patrón similar en estos diferentes datos, tanto para XRP como por ejemplo para Bitcoin. Y es que los datos nos indican que ya es una zona atractiva,
pero no es lo suficientemente profunda. Por lo tanto, podría prolongarse esto más en el tiempo. Y siempre las acumulaciones no es un factor tanto de precios, de que el precio caiga mucho, sino de desgaste. Y yo creo que nosotros estamos ya en esa zona de desgaste. ¿Que es necesario que Bitcoin baje más para luego subir mucho más? En este momento no, pero si ocurre, nos da una mayor seguridad de que esa subida se va a producir. Se va a producir en cuestión de meses y no en años, por ejemplo, porque siempre no tiende a subir cada 4 años, pero claro, son 4 años. Aquí nosotros estamos hablando de un periodo de tiempo más corto, no de tendencia, porque desde luego los datos de que el ciclo se ha agotado están muy lejos de ser ciertos. Es decir, no tenemos datos que nos indiquen que un ciclo esté agotado. Así que ya tenemos dos datos que nos dicen que son zonas atractivas, que son zonas interesantes, pero no están aún en esa profundidad. Y por otro lado, también un dato que me gusta mucho, que es el realized price de una semana a un mes. Es decir, cuál es el precio realizado de los que compraron en los últimos 30 días. Un dato que también es mucho más rápido, es decir, esto no es tanto de los short-term holders, porque short-term holders son todos los que tienen menos de 155 días desde su compra, en este caso son solamente 30 días. Pero nos ha dado datos muy positivos para comprender si nosotros estamos en una zona de oportunidad infravalorada o no. Y estamos, la verdad, que muy lejos del realized price de estos que compraron hace un mes en el punto que nos encontramos ahora. Porque esto, por ejemplo, el precio estamos en 107, 108 mil, el momento de estar grabando todo esto, y vemos que el realized price está en 117. Por lo tanto, la diferencia es de $10.000. Es un punto muy bueno. La verdad que la última vez que hemos visto una diferencia tan grande rondaba, pues aquí, Bitcoin en agosto. A partir de ahí, pues hemos tenido varias subidas más y esperemos que estemos también delante de esta zona, porque la diferencia que tenemos es muy grande. Así que tenemos tres datos diferentes que nos indican lo mismo, zona de oportunidad. Este dato, la verdad que ya tiene una profundidad suficiente, no es como los otros dos, que sí que se ve que necesitan un poquito más de profundidad para estar como en el punto perfecto, pero un punto importante es que el mercado nunca no nos va a dar las condiciones perfectas, nunca nos va a decir es el momento perfecto por todos los lados de entrar al mercado. Lo importante es que nos indica que es una zona atractiva, que tiene potencial de seguir subiendo. Ahora bien, vamos a irnos a un punto muy interesante y es el punto de los tres principales MVRVs de Bitcoin, Ethereum y XRP. Los tres activos actualmente se encuentran en una zona de oportunidad, en una zona infravalorada si contamos este periodo del último mes. Los tres están por aquí. La más infravalorada que nos encontramos es XRP de las tres, según el MVRV. Luego nosotros vamos con lo que sería ETH y por último tenemos Bitcoin. Entonces tenemos los tres activos en una zona infravalorada. Otro dato más que nos está ayudando a entender que es algo atractivo. De nuevo, no quiero sonar alcista mañana. Es algo que puede llevar su tiempo. ¿Que debería de pasar 2 meses acumulándose? No, porque no nos va a dar de nuevo esas condiciones ideales, pero ya nos indica que es interesante este punto. Pero había un dato que era totalmente diferente a todos estos, y este es el dato de los traders, sobre todo los traders de Hyperliquid, que sabéis que son muy importantes. El sentimiento es totalmente horrible. Vemos como el sentimiento global es de un 34% de longs comparado con shorts. Tenemos a una parte del mercado enorme directamente en short. Si nos vamos a Bitcoin, solamente un 34% están en long. Si nos vamos a Ethereum, un 43%, que es un poquito más, pero si nos vamos a XRP, un 19% son los que están en long. Así que los datos son realmente horribles en lo que tiene que ver con los traders. Lo bueno de los traders es que el sentimiento cambia mucho más rápido. El sentimiento de los traders va cambiando de la mañana a la tarde, es distinto, pero aún así en el momento actual es un sentimiento muy negativo, por lo tanto nos está indicando que a ese corto plazo podríamos tener volatilidad
y volatilidad pues hacia el lado bajista, porque vemos que los traders pues tienen bastante claro de que la dirección o el sentimiento es bajista. Como veis, está cambiando todo súper rápido, así que es muy importante estar informados. Seguidnos en Twitter, tenemos análisis todos los días, Telegram, actualizaciones en tiempo real y sobre todo dadle like y suscribiros a este canal de YouTube. Subimos vídeos constantemente. Muy pronto haremos un directo también con preguntas, respuestas, analizando tanto la situación de mercado como las monedas que os gusten. Así que activad también la campanita para no perderos nada y nos vemos en el próximo.